Ronnie O'Sullivan dijo que sería una vergüenza que la familia real le diera un premio, a pesar de haber aceptado más tarde un honor, según muestran la cuenta desenterrada. Ella del Villar, de 45 años, ha llegado a la segunda ronda del Abierto de Inglaterra tras derrotar al jugador chipriota Michael Georgiou. El Rocket, que ganó la competencia en 2017, anotó 461 puntos sin respuesta para ganar el partido 4-1. O'Sullivan selló su lugar en los últimos 32 con la victoria, que lo vio anotar un 82, un 127, un 129 y un 108. Sin embargo, no tuvo un reçu avant la sesión del miércoles por la noche después de apresurarse al partido y no tener suficiente tiempo para su rutina previa al juego, que implica meditación. El SIS vez campeón del mundo llegó tarde al Marshall Arena en Milton Keynes y todavía estaba en jeans y zapatillas con solo unos minutos para el final. O'Sullivan había estado disfrutando de un almuerzo largo de kebab y baklava en un restaurante turco con amigos. Le dijo a Eurosport, estaba comiendo algo y estaba como 4-2, entre Murphy y O'Connor, y tenía que apresurarme. Tenía 7 minutos para preparar mi entrar y obviamente estaba un poco apurado. No excusa, solo el estado de ánimo, seguí tratando de asentarme. Siento que estoy dando señales bien, así que sé que es un buen Villar ahí, pero necesita estar preparado mentalmente. O'Sullivan ha aclamado su rutina previa al partido como una de las razones de su éxito a lo largo de los años. Dijo, de hecho, prefiero llegar tarde al partido y perderme el primer cuadro. Prefiero estar 1-0 abajo en un buen lugar que 0-0 y pensar que quiero romper mi taco en 100 pedazos y volver a casa. O'Sullivan no es ajeno a la controversia y anteriormente ha sido multado por agredir a un oficial, salir de un partido y hacer gestos obscenos durante un partido. A menudo aclamado como un genio y considerado por muchos como el mejor jugador de billar de todos los tiempos, también ha luchado contra la bebida, las drogas, la ansiedad y la depresión. En 2013, Ronnie volvió a aparecer en los titulares porque afirmó que sería una desgracia que alguien como él recibiera un honor. Los comentarios se produjeron en el periodo previo a la publicación de su segunda autobiografía, Running. Dijo, sería una vergüenza darle a alguien como yo un MBE. No soy ese tipo de chico, ¿verdad? No estoy tan interesado, realmente no quiero uno y ni siquiera sé para qué sirven. Mientras si amado por mi fan y mi público, y cuando mura, la gente todavía puede mirar en YouTube y decir, este tipo jugó mejor que cualquiera que haya jugado, entonces para mí eso es mejor que cualquier MBE, cualquier título de caballero o cualquier cosa que alguien pudiera darme. Eso es un legado y estoy más interesado en el legado que dejó.
Eso podría durar generación. Y cuando me fuera, mi nieto podían encontrar algo y pensar, vaya, el abuelo era bastante bueno en lo que hacía. Sin embargo, a pesar de sus comentarios, un par de años después, en 2015, Ronnie finalement recibió un OBE por sus servicios al billar. Al recibir el gong, dijo, estoy muy agradecido por este reconocimiento, que es un gran honor y me ha enorgullecido a mí y a mi familia. Fue una gran sorpresa recibir mi OBE y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a toda mi familia, amigos y fanáticos que me han apoyado a lo largo de mi carrera y han hecho posible este logro.